Bueno, en este par de videos que vamos a grabar a continuación y que ustedes van a poder asistir, vamos a tratar de hacer una pequeña introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel. Pero en este primer video no voy a entrar directamente con la fenomenología del espíritu, con lo que vamos a partir el siguiente video, sino que lo que vamos a tratar de hacer va a ser pensar qué Hegel es posible. Entonces vamos a intentar pensar una introducción a Hegel y pensar un Hegel posible o el mejor Hegel posible. ¿Por qué digo esto? Primero que nada podríamos decir que si hay alguna enseñanza, algún conocimiento, alguna verdad a la que haya llegado la filosofía en estos más de 2000 años de historia, desde Platón hasta acá, por ejemplo, es que no hay verdad. Es que no hay una verdad en un sentido último que podamos asir y que podamos deducir de ahí toda una serie de reglas para movernos en el mundo, para comprender el mundo, para conocerlo, para relacionarnos entre nosotros. Puede haber valideces o puede haber verdades contingentes con las que nos podamos mover en el mundo, pero esta verdad con mayúsculas no la va a haber. Y esa es la única conclusión a la que ha llegado la filosofía en todos estos años. Esto, por una parte, después le vamos a tener que dedicar un video propiamente a entender qué podía ser una hermenéutica a la filosofía, pero en un nivel introductorio podemos pensar que la primera conclusión que podemos sacar de aquí es que todo lo que hagamos con los filósofos, sobre todo mientras más lejos esté en el pasado, va a ser una interpretación. Y la posibilidad de llegar a una verdad última sobre algún filósofo va a ser siempre imposible. Y esto afecta a todos los filósofos, pero en particular afecta a los filósofos más polémicos, a los filósofos que a veces son más difíciles de comprender, a los filósofos que escriben obras muchísimo más crípticas, más complejas, más oscuras. Y uno de los casos capitales de toda la historia de las filosofías es precisamente Hegel. Si uno se va a Coplestone, si uno se va a los libros clásicos de filosofía, las enciclopedias clásicas de filosofía, lo que va a tener por Hegel va a ser como un gran sistema especulativo, un gran sistema metafísico, donde parece que Hegel cree que va encontrando las verdades del mundo como una especie de teología donde llega a Dios y deduce todo el camino para llevarte a Dios y para relacionarte con la realidad. Y esto que se llama como espíritu absoluto parece que es una entidad así metafísica extraña que va atravesando a los humanos, a los pueblos, a las culturas y todo, y va como satisfaciendo su camino hasta llegar al autoconocimiento. Y pareciera que Hegel dice que la cultura donde él vivió es la última cultura posible, es el fin de la historia y él es el último filósofo, porque logró como dialogar de tú a tú con Dios en este sentido muy teológico. Este es el Hegel que nos va a heredar la filosofía, pero es un Hegel sumamente infértil para pensar el día de hoy las temáticas principales o las temáticas más interesantes que podemos tener. Y probablemente no vamos a encontrar a una sola persona, a un solo filósofo que crea que este Hegel es verdadero y al mismo tiempo sienta que lo que está diciendo tenga un peso muy grande sobre una lectura de la realidad. Muchos filósofos creen que que acabo de decir, que este filósofo que pasó a la historia canónicamente es el Hegel verdadero. Todos los que lean correctamente a Hegel van a entender eso por Hegel. Pero el problema es que ni siquiera ellos mismos pueden comprometerse normalmente a fondo y asumir eso como verdaderamente un Hegel posible para nuestro tiempo. Más bien lo que asumen es que hay que desechar a Hegel y que hay que avanzar y que Hegel quedó como una especie de estatua extraña en el Museo de la Filosofía. Ahora, cosas que sí están tremendamente actuales en las teorías, sobre todo para interpretar la sociedad, para interpretar el arte, para relacionarnos en mundos muy complejos como esos, en la economía a veces, son por ejemplo muchos derridianos sería probablemente el nombre, que seguidores de Derrida que creen en la teoría de la deconstrucción, o frankfurtianos, marxistas de diferentes tipos, u otras tradiciones que creen en la teoría crítica. Pero si nosotros ponemos mucha atención, todas estas escuelas extremadamente fértiles del día de hoy pueden tener su raíz en Hegel, porque realmente hay una posibilidad de lectura en Hegel que lo haría uno de los filósofos más potentes, si no el filósofo más potente de la historia, como aquel filósofo que fue verdaderamente capaz de encontrar la verdad y verdaderamente de decir el ser. Pero probablemente lo que encuentra por verdad, o lo que logra decir como ser, no es la verdad teológica, esta verdad aparentemente alcanzable, que todo mundo hubiéramos creído que era la verdad en un sentido muy soñador, en un sentido muy onírico. La verdad que encuentra Hegel es una verdad que nutre todas estas posibilidades de crítica y todas estas posibilidades de transformación de la realidad.
Entonces el Hegel que vamos a introducir a continuación para leer a la fenomenología del espíritu va a ser un Hegel con el que no nos vamos a necesariamente comprometer demasiado con una terminología estricta de lo que se dice en la fenomenología del espíritu, sino tratar de utilizar ciertos conceptos y ciertas palabras que nos ayuden a, si empezamos a leer a Hegel, ir pudiendo leer un Hegel posible para nuestros tiempos, un Hegel tremendamente potente que nunca va a pasar de la historia de la filosofía, porque lo que nos está dando son posibilidades de construir o destruir o criticar la realidad hasta el sentido más último posible. Y esto es un poco lo que vamos a tratar de dejar claros en el siguiente video.